¿Dónde estaba Jesús durante la rebelión de Lucifer? Esta pregunta atormenta a los teólogos desde hace siglos. La respuesta sacudirá todo lo que pensabas saber sobre la mayor batalla jamás librada. El trono eterno palpita con autoridad absoluta. Dos figuras comparten la misma gloria desde antes de que existiera la primera galaxia. El Padre y el Hijo en comunión perfecta. En las cortes celestiales, un querubín camina entre llamas sagradas. Lucifer, la creación más perfecta jamás formada. Belleza inigualable, sabiduría suprema, creado por las propias palabras de Jesús para cubrir el trono divino. Hasta que lo imposible sucede. Seré semejante al Altísimo. La primera rebelión estalla como trueno cósmico. El ángel más bello se convierte en el adversario más oscuro. El cielo se divide en guerra mortal. Miguel desenvaina su espada celestial. Legiones angelicales se posicionan para la batalla. El dragón y un tercio de las huestes rugen desafío contra el Creador. Pero, ¿dónde estaba Jesús durante esta guerra cósmica? El Hijo eterno que creó cada querubín, cada serafín, cada principado y potestad. ¿Dónde estaba aquel cuya palabra sostiene universos enteros? ¿Luchó al lado de Miguel? Empuñó armas celestiales. Comandó ejércitos contra el rebelde. Vi a Satanás caer como un rayo del cielo. Esta declaración del propio Cristo revela una verdad impactante. Jesús no estaba ausente, no fue sorprendido, no estaba desarmado. Estaba exactamente donde necesitaba estar. Su posición durante la mayor batalla jamás librada esconde un misterio que explica por qué Dios permitió la rebelión. ¿Por qué el Creador observó a su creación más bella volverse contra él? ¿Y por qué la caída de Satanás no fue derrota divina, sino estrategia eterna? La verdad transformará tu comprensión sobre la guerra espiritual, sobre el plan de Dios, y sobre quién realmente controla esta batalla entre el bien y el mal. Prepárate para descubrir dónde estaba Jesús cuando lo imposible sucedió. El verbo que creó al querubín. En el principio, antes de que existiera cualquier mundo, antes de que la primera galaxia girara en el vacío, solo estaba Él, Jesús, el Verbo eterno, compartiendo la misma gloria con el Padre desde la eternidad pasada. Cuando Dios decidió crear, fue a través del Hijo que todo llegó a existir. Juan lo deja cristalino. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cada átomo, cada estrella, cada ángel, todo creado por la palabra poderosa de Jesús. Y entre todas las creaciones angelicales, hubo una que superó a todas las demás en belleza y perfección: Lucifer. El profeta Ezequiel nos revela detalles impresionantes sobre este ser extraordinario. Lucifer era el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y hermosura. Sus vestiduras estaban adornadas con piedras preciosas: sardónica, topacio, diamante, berilo, ónice, jaspe, zafiro, carbunclo y esmeralda. Oro trabajado artísticamente cubría su cuerpo. Pero aquí está el misterio que pocos comprenden. Fue Jesús quien lo creó. Por las propias palabras del Hijo, Lucifer vino a la existencia. El mismo Jesús que más tarde caminaría por las calles polvorientas de Palestina fue quien formó al querubín más magnífico jamás creado. La ironía es devastadora. El Creador formando a aquel que se convertiría en su mayor adversario. Lucifer no era un ángel común. Ezequiel lo describe como querubín protector ungido. Tenía acceso directo al trono de Dios. Cubría el lugar santísimo con sus alas. Era intachable en todos sus caminos desde el día en que fue creado. Imagina la escena. Jesús, a través de su palabra creadora, formando a este ser de belleza incomparable, cada detalle planeado con perfección divina, cada atributo concedido con propósito eterno, la sabiduría, la belleza, la posición privilegiada, todo obra de las manos del Hijo. Y Jesús sabía exactamente lo que estaba haciendo. El Creador no fue sorprendido por la futura rebelión. Cuando formó a Lucifer, Jesús ya conocía el final de la historia. Vio el orgullo que nacería en el corazón del querubín. Vio las 5 declaraciones de rebelión que destruirían la armonía celestial.
vio la guerra que dividiría el cielo, y aún así lo creó. Esta verdad revela algo profundo sobre la naturaleza de Dios. El Señor no crea por accidente. Cada ser, cada circunstancia, cada evento sirve a un propósito mayor dentro del plan eterno. Incluso la rebelión de Lucifer estaba prevista en la mente divina antes de la fundación del mundo. Pablo confirma esta verdad en Colosenses. En él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por él y para él. Tronos, dominios, principados, potestades. Toda la jerarquía angelical vino a la existencia a través de Jesús. Esto incluye a Lucifer en su posición original como querubín protector, pero había algo único en la relación entre Jesús y Lucifer. Entre todas las criaturas angelicales, este querubín fue colocado en la posición más cercana al trono. Él andaba en medio de las piedras de fuego, una referencia al lugar santísimo donde la gloria de Dios se manifiesta con mayor intensidad. Lucifer era, literalmente, la obra maestra de la creación angelical de Jesús. Y aquí reside el misterio que nos lleva a la pregunta central. Si Jesús creó a Lucifer perfecto, si conocía su futuro, si previó su rebelión, ¿dónde estaba el Hijo cuando todo se derrumbó? La respuesta comienza a formarse cuando entendemos que la relación entre creador y criatura nunca es de igualdad. Por más perfecto que fuera Lucifer, por más privilegios que poseyera, seguía siendo una criatura. Jesús era su creador. La distancia entre ellos era infinita, pero Lucifer olvidó esta verdad fundamental. El querubín ungido comenzó a contemplar su propia belleza, su sabiduría, su posición privilegiada, y un pensamiento terrible nació en su corazón perfecto. Si él era tan magnífico, ¿por qué no podría ser igual a Dios? Jesús observaba todo, el Creador viendo a su creación más perfecta corromperse lentamente, el orgullo creciendo como cáncer en el corazón que antes era puro, la envidia naciendo donde antes había adoración. Y Jesús no intervino. ¿Por qué? Porque había algo mayor sucediendo. Un plan que abarcaría no solo la rebelión angelical, sino la creación del hombre, la caída en Edén, y la propia encarnación del Hijo para redimir lo que se había perdido. Lucifer fue creado con libre albedrío. La capacidad de elegir entre el bien y el mal, entre la sumisión y la rebelión, era parte esencial de su naturaleza. Jesús no creó robots programados para adorar. Creó seres inteligentes capaces de amor genuino y, en consecuencia, capaces de rechazo. La primera elección de Lucifer fue adorar. Por un período imposible de medir, el querubín cumplió perfectamente su propósito. Cubría el trono con reverencia, servía con alegría, adoraba con pureza. Pero entonces vino la segunda elección. Y esta vez, Lucifer eligió mal. El versículo en Ezequiel es devastador. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló maldad en ti. Maldad. En el ser más perfecto jamás creado por Jesús. Lo imposible sucediendo ante los ojos del Creador. ¿Y dónde estaba Jesús en este momento crucial? Estaba exactamente donde siempre estuvo, en el trono, sosteniendo todas las cosas por la palabra de su poder, conociendo el fin desde el principio. Permitió que su creación ejerciera el libre albedrío que él mismo le había concedido, porque Jesús sabía que la rebelión de Lucifer, por más dolorosa que fuera, serviría a un propósito eterno. Revelaría la naturaleza del verdadero amor, mostraría la diferencia entre adoración forzada y adoración elegida, y prepararía el camino para la mayor demostración de amor jamás vista, la cruz del Calvario. El Creador vio a su obra maestra autodestruirse, y en su corazón divino ya estaba planeando la obra de recreación que restauraría todo lo que se había perdido. Jesús observaba. Desde el trono eterno, el Creador contemplaba cómo su obra maestra angelical comenzaba a deshacerse, no como espectador pasivo, sino como aquel que conoce el fin desde el principio.
El Verbo que formó a Lucifer ahora presenciaba lo imposible. Perfección eligiendo imperfección. La primera señal apareció como una grieta casi imperceptible en el alma del querubín. Lucifer contemplaba su propia belleza en el reflejo de las piedras preciosas que adornaban su ser. Las esmeraldas, los diamantes, el oro trabajado artísticamente, todo creación de Jesús, comenzaron a funcionar como espejos de vanidad. Lo que debía dirigir adoración al Creador empezó a alimentar orgullo en la criatura. Y Jesús veía todo. El corazón del querubín, antes transparente como cristal puro, comenzó a oscurecerse. Pensamientos que nunca deberían existir en un ser perfecto comenzaron a brotar como hierbas malas en suelo sagrado. ¿Por qué debía inclinarse? ¿Por qué debía servir? Si era tan magnífico, tan sabio, tan poderoso, ¿por qué no podría ser igual? La Biblia revela los pensamientos exactos que nacieron en el corazón de Lucifer. Tú decías en tu corazón: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios exaltaré mi trono, y en el monte de la congregación me sentaré, a los lados del norte. Subiré sobre las más altas nubes, y seré semejante al Altísimo. 5 declaraciones de rebelión, 5 golpes contra la autoridad divina, cada una de ellas observada por el propio Jesús. Subiré al cielo. Lucifer ya estaba en el cielo, pero quería subir más allá de su posición designada. Exaltaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Quería autoridad sobre otros ángeles. En el monte de la congregación me sentaré. Deseaba ocupar el lugar de adoración destinado solo a Dios. Subiré sobre las más altas nubes. Ambicionaba trascender los límites de la creación. Seré semejante al Altísimo. La declaración final: igualdad con el Creador. Cada pensamiento rebelde era conocido por Jesús antes incluso de formarse. El Hijo veía la red de orgullo tejiéndose en la mente del querubín. Veía la adoración transformarse en ambición. Veía el amor corromperse en envidia. Y no intervino. Esta es la verdad que pocos comprenden. Jesús no fue sorprendido por la rebelión de Lucifer. No estaba distraído con otros asuntos cósmicos. No estaba ausente del trono cuando nació el primer pecado. Estaba presente, consciente, y permitió que sucediera. ¿Por qué? Porque interrumpir la corrupción de Lucifer a mitad de proceso sería negar el propio don que él había concedido, el libre albedrío. Jesús creó seres inteligentes capaces de amor genuino. Y el amor genuino solo puede existir cuando hay verdadera libertad de elección. Forzar adoración no es amor, es programación. El Creador vio a su creación más perfecta tomar la decisión que destruiría su perfección. Y en su corazón divino ya estaba calculando el precio de la redención que algún día ofrecería a otras criaturas que también elegirían mal. Lucifer no despertó un día decidido a rebelarse. El proceso fue gradual, casi imperceptible al inicio. Pequeños pensamientos de autoexaltación, resistencia a la autoridad, comparaciones silenciosas entre su gloria y la gloria de Dios. Jesús observaba cada etapa de esta degeneración espiritual. El querubín comenzó a cuestionar por qué debía cubrir el trono con adoración cuando él mismo era tan glorioso. ¿Por qué sus alas debían doblarse en reverencia cuando su belleza rivalizaba con la propia creación? ¿Por qué su sabiduría debía someterse cuando comprendía tanto sobre los misterios divinos? La serpiente de la duda se enroscó alrededor de los pensamientos de Lucifer. Y Jesús veía cada vuelta, cada apriete, cada veneno siendo inyectado en la mente perfecta. Ezequiel revela el momento exacto de la corrupción total. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló iniquidad en ti. La palabra halló en hebreo sugiere algo que fue descubierto, revelado, sacado a la luz. La iniquidad se estaba formando secretamente en el corazón de Lucifer hasta que finalmente se manifestó. Y cuando eso sucedió, Jesús estaba allí. El Creador no solo observó la primera corrupción de la historia, Él permitió que siguiera su curso natural, porque había un plan mayor en movimiento, un plan que involucraría la creación del hombre, la caída en Edén y la propia encarnación del Hijo,
para redimir aquello que el pecado destruyera. Lucifer pensaba estar engañando a Dios con sus pensamientos rebeldes. Imaginaba que su conspiración mental era secreta, oculta del conocimiento divino. No sabía que cada traición estaba siendo presenciada por el propio Creador que lo formó. La transformación fue completa cuando el querubín protector decidió actuar sobre sus pensamientos, cuando pasó de contemplar la rebelión a planear la rebelión, cuando comenzó a seducir a otros ángeles con su visión distorsionada de libertad e igualdad. Jesús vio el momento exacto en que Lucifer cruzó la línea que separaba el pensamiento de la acción, y aún así no lo impidió, porque el Creador sabía que esta rebelión serviría a propósitos eternos. Ella revelaría la naturaleza del verdadero amor versus la adoración forzada. Mostraría la diferencia entre humildad genuina y sumisión por miedo. Y lo más importante, prepararía el camino para la mayor demostración de amor jamás vista: el sacrificio del propio Hijo en la cruz. El corazón de Jesús se entristecía al ver a su obra maestra autodestruirse, pero su mente divina ya estaba trazando el camino de la restauración, no solo para los ángeles que permanecerían fieles, sino para una nueva creación que aún vendría: la humanidad. Lucifer no sabía que sus actos de rebelión estaban, paradójicamente, cumpliendo el plan eterno de Dios, que su caída prepararía el escenario para la mayor victoria jamás conquistada, que su derrota final en la cruz del Calvario ya estaba determinada antes incluso de su primera desobediencia. Jesús observaba, permitía y ya planeaba la redención. El querubín corrupto imaginaba estar desafiando al Creador. En realidad, estaba cumpliendo sus propósitos eternos de una manera que jamás comprendería. Y cuando finalmente llegó el momento de que Lucifer actuara sobre su rebelión, Jesús estaba exactamente donde siempre estuvo, en el control absoluto de todas las cosas. La tensión en el cielo llegó al punto de ruptura. Lucifer ya no se contentaba con pensamientos de rebelión. Ahora actuaba. El querubín que una vez cubrió el trono con adoración comenzó a susurrar herejías en los oídos de otros ángeles. Sus palabras eran miel venenosa, seduciendo mentes angelicales con promesas de libertad e igualdad. Y Jesús observaba cada palabra siendo plantada como semilla de destrucción. El Hijo veía la conspiración esparcirse por las cortes celestiales como fuego consumiendo paja seca. Ángel tras ángel siendo seducido por la retórica rebelde de Lucifer. Mentes perfectas siendo corrompidas por promesas de poder e independencia. Un tercio de las huestes celestiales comenzó a cuestionar la autoridad divina. Un tercio de los ángeles creados por las propias palabras de Jesús ahora contemplaba volverse contra él. Y aún así, Jesús no intervino directamente. ¿Por qué? Porque había una diferencia crucial entre permitir y participar, entre observar estratégicamente y actuar impulsivamente. El Creador entendía que esta rebelión, por más dolorosa que fuera, serviría a propósitos eternos que los ángeles rebeldes jamás comprenderían. Llegó entonces el momento en que Lucifer abandonó las sombras, se presentó ante el trono divino y declaró abiertamente su intención de igualdad. Ya no era conspiración silenciosa, sino desafío público contra la autoridad de Dios. La proclamación resonó por las cortes celestiales. Declaraciones de independencia divina, desafío directo al Creador. Fue en ese momento que Jesús actuó, no confrontando directamente a Lucifer, sino comisionando a Miguel, el arcángel que permaneció fiel. Las órdenes del Hijo fueron claras y definitivas para liderar la batalla contra los rebeldes. Miguel recibió la autoridad divina para liderar la batalla contra los rebeldes, no porque Jesús no pudiera hacerlo personalmente, sino porque había roles diferentes que debían cumplirse en esta guerra cósmica. Miguel sería el brazo militar de la justicia divina. Jesús sería algo mucho más profundo. La guerra estalló con violencia inimaginable. El Apocalipsis describe la escena. Hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón y combatió el dragón y sus ángeles. Espadas de fuego cortaron la eternidad. Legiones angelicales se enfrentaron en batalla épica. El sonido del conflicto reverberó a través de las dimensiones. El propio tejido del espacio celestial,
tembló bajo el impacto de la guerra más brutal jamás librada. ¿Y dónde estaba Jesús durante esta explosión de violencia cósmica? Él estaba en el trono, no como espectador pasivo, sino como el sustentador de todas las cosas. Mientras los ángeles luchaban y el cielo se dividía, Jesús mantenía el universo entero funcionando por la palabra de su poder. Billones de galaxias continuaron girando. Trillones de estrellas mantuvieron su luz. Incontables planetas permanecieron en sus órbitas. Todo porque Jesús, en medio del caos celestial, sostenía la creación con autoridad inquebrantable. Esta era su verdadera batalla. No empuñar espada contra Lucifer, sino demostrar que incluso durante la mayor rebelión jamás vista, él permanecía en el control absoluto de todas las cosas. Miguel luchaba con fuerza angelical. Jesús luchaba con poder creador. La diferencia era infinita. Lucifer descubrió rápidamente que desafiar al Creador es una batalla ya perdida antes de comenzar. No importaba cuántos ángeles sedujera, no importaba cuán feroz fuera su resistencia, no importaba cuán determinado estuviera en su rebelión. Él era criatura luchando contra el Creador. La batalla, aunque épica, tuvo un resultado inevitable. Miguel y los ángeles fieles prevalecieron no por superioridad numérica o mayor habilidad militar, sino porque luchaban con la autoridad de aquel que los creó. Ellos eran instrumentos de la justicia divina ejecutando la voluntad del Hijo. Jesús no necesitó descender del trono para garantizar la victoria. Su simple presencia sosteniendo todas las cosas mientras permitía que la justicia siguiera su curso fue suficiente para determinar el resultado. El dragón, como ahora se llamaba a Lucifer, fue derrotado junto con todos sus seguidores. Un tercio de las huestes celestiales descubrió que la rebelión contra Dios es suicidio espiritual. Pero la parte más impresionante de esta guerra no fue la victoria de Miguel, fue la posición de Jesús durante todo el conflicto. Él permaneció en el trono, sosteniendo la creación, demostrando que su autoridad trasciende cualquier desafío que pueda surgir contra ella. Lucifer imaginó que podría guerrear contra Dios y vencer. Descubrió que estaba guerreando contra aquel que sostenía su propia existencia. Era como un pez intentando secar el océano que lo sustenta. La derrota fue completa y humillante. Pero Jesús aún no había terminado con el querubín rebelde. La expulsión del cielo sería solo el primer acto de un drama mucho mayor. El segundo acto involucraría la creación de una nueva especie, la humanidad, y una nueva arena de batalla, la tierra. Lucifer pensó que perder la guerra en el cielo era el final de su historia. En realidad, era solo el comienzo de un plan divino que él jamás comprendería. Un plan que culminaría en la mayor victoria jamás conquistada. No en el cielo a través de guerra angelical, sino en la tierra a través de un sacrificio. Jesús permaneció en el trono durante la rebelión porque sabía que esta batalla prepararía el camino para una victoria mucho mayor. Una victoria que no solo derrotaría a Satanás definitivamente, sino que ofrecería redención para una creación que aún ni existía. El Creador vio a su obra maestra autodestruirse, sabiendo que en breve crearía una obra aún mayor, la humanidad, y que la caída de Lucifer prepararía el escenario para la mayor demostración de amor jamás vista. En el momento exacto en que el cielo se dividía en guerra, billones de galaxias continuaron girando en perfecta armonía. Trillones de estrellas mantuvieron sus llamas encendidas. Incontables planetas permanecieron en sus órbitas precisas. Todo funcionando con la misma perfección de siempre. ¿Cómo era esto posible durante el mayor caos jamás visto en las cortes celestiales? La respuesta revela una verdad sobre Jesús que pocos comprenden. Hebreos declara que el Hijo sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. No solo algunas cosas, no solo cuando es conveniente, todas las cosas, todo el tiempo, en todas las circunstancias, incluso durante una rebelión cósmica. Mientras los ángeles luchaban con espadas de fuego y el propio tejido del espacio celestial temblaba bajo el impacto de la batalla, Jesús mantenía cada átomo en su lugar a través de su autoridad creadora, cada electrón girando alrededor de su núcleo, cada fuerza gravitacional tirando con precisión matemática,
cada ley física operando con consistencia absoluta. Esta era una demostración de poder que trascendía cualquier combate militar. Miguel luchaba contra demonios. Jesús luchaba contra el propio caos, impidiendo que la rebelión destruyera el orden cósmico que él había establecido en la creación. La diferencia entre los dos tipos de batalla era infinita. El arcángel empuñaba armas angelicales y dependía de fuerza sobrenatural para derrotar a los rebeldes. Jesús empuñaba la propia realidad y sostenía la existencia de todo lo que existe, incluidos los propios ángeles que se rebelaban contra él. Piensa en la ironía devastadora. Lucifer intentaba guerrear contra aquel que mantenía su propia existencia funcionando. Cada movimiento rebelde del querubín caído solo era posible porque Jesús permitía que continuara existiendo. Era como un pez intentando secar el océano que lo sustenta, como una sombra intentando destruir la luz que la proyecta, como un eco intentando silenciar la voz que lo origina. Completamente imposible. Pero había una razón profunda por la cual Jesús eligió sostener todas las cosas durante la rebelión, en lugar de simplemente aniquilar a los rebeldes con un pensamiento. Esta elección revelaba algo fundamental sobre su naturaleza y sus propósitos eternos. Él no era solo un Dios de poder bruto, sino un Dios de justicia perfecta. Permitir que la rebelión siguiera su curso natural hasta su conclusión inevitable demostraría a toda la creación que desafiar la autoridad divina resulta siempre en derrota total. Jesús pudo haber vaporizado a Lucifer y a sus seguidores en el instante en que nació el primer pensamiento rebelde. Pero eso no habría enseñado nada a los ángeles fieles sobre la naturaleza autodestructiva del pecado. No habría demostrado que la justicia divina es paciente, pero definitiva. Entonces él sostuvo todas las cosas mientras permitía que la guerra celestial revelara verdades eternas. Mientras Miguel cortaba a través de las huestes demoníacas, Jesús cortaba a través del propio tiempo y espacio, manteniendo la continuidad de la existencia. Mientras el arcángel defendía el trono físicamente, el Hijo defendía la propia posibilidad de que la existencia continuara. Cada golpe de espada de Miguel era alimentado por el poder sustentador de Jesús. Cada movimiento de los ángeles fieles era posible, porque el Creador mantenía las leyes que gobiernan movimiento, fuerza y energía, funcionando perfectamente. La victoria de Miguel sobre el dragón fue real, pero dependía completamente de la acción sustentadora de Jesús. Esta verdad revela por qué Jesús no necesitó levantarse del trono para garantizar la derrota de los rebeldes. Su mera presencia como sustentador de todas las cosas hacía que la victoria fuera inevitable, no a través de fuerza bruta, sino a través de autoridad ontológica, el poder de determinar lo que puede o no puede existir. Lucifer descubrió que estaba guerreando no solo contra un oponente más fuerte, sino contra la propia base de la realidad. ¿Cómo podría ganar una batalla cuando su capacidad de luchar dependía enteramente de aquel contra quien luchaba? El querubín rebelde tenía fuerza angelical.